Hola, Aita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No, mil gracias por tomarte el tiempo hoy, igual, para hacer la mentoría de Bloom. Podemos empezar un poquito como presentándote, idealmente, ¿cómo te describirías, cómo te presentarías si tuvieras 15 años? ¿Quién eres? Ujú. Primero, gracias por la oportunidad y pensar en mí también para el proyecto. Bueno, ¿cómo me describiría? Como, bueno, soy Aitana, hola. Soy una niña muy curiosa, creativa, que le gusta crear, expresarse en diferentes áreas, como que a través de la danza, y sí, que disfruta pasar su tiempo con sus seres queridos. Sí. Ok, no, me encanta. Me encanta porque yo siento que cuando vas creciendo empieza uno a utilizar realmente como la parte de la carrera para Claro, describirse y tal. encasillarse, ¿no? Ajá, de alguna manera. ¿Y tú cuando tenías así 14, 15 o cuando estabas en el colegio, como, qué querías ser? ¿Siempre quisiste ser lo que estudiaste o tenías otro como sueño? De chiquita mi sueño era ser bailarina, desde siempre, sí. Y ahora la vida me llevó por otro rumbo, pero siempre igual pensando en eso, en ese sueño también, en verdad. Como en la creatividad y el arte, que es lo que dijiste, Sí, ¿no? sí. Tú, y por ejemplo, ¿y qué cambió? O sea, cuando pensaste en qué estudiar o cómo seguir, ¿quisiste seguir lo de danza o...? Bueno, creo que llegó secundaria y empecé como a dibujar más, a estar Ujú, más tiempo ahí creando dibujos y encontré también como un espacio donde sentí igual reflejado como el mismo mensaje de la danza, ¿no? Como crear, transmitir un mensaje, llegar al público y buscando carreras, porque yo también estaba súper perdida en qué hacer, si en verdad seguir la danza o seguir otras cosas. Y encontré como el diseño gráfico, el diseño de la comunicación, que es justo eso, ¿no? Lo que yo quería hacer, transmitir, o sea, aprender a todas las maneras posibles que hay para transmitir un mensaje y ujú, también aprender a cómo hacerlo efectivamente para llegar a las personas, ¿no? Que siento que ahí se conectaba todo, ¿no? Como el dibujo por un lado, la danza y así como poder descubrir más áreas y poder explorar algo que no tenía mucho conocimiento en el momento, ¿no? ujú, Y también como es bastante amplio, ahí ujú. ya poder ir guiándome a través, o sea, a lo largo de la carrera, ¿no? ¿Y cómo encontraste? O sea, ¿te pusiste a buscar profesiones que estén como relacionadas o...? Primero, como chiquita curiosa, me puse a buscar como qué han hecho famosos que me interesan, ¿no? Como qué ha hecho tal, sí. O personalidades que me siento como afín, este, Ujú, y, y de ahí simplemente buscaba como diferentes mallas curriculares ujú, y viendo qué cursos me interesaban más. Y mm. también, por ejemplo, me interesaba mucho la escenografía, pero no Oh, quería que sea algo como tan específico como, no sé, diseño de escenografía y también tampoco había muchas opciones. Y así encontré como la palabra diseño. Y dije, como que ya, pero ¿qué tipos de diseño hay? Y también me ujú, puse a leer diferentes opciones y al final decidí por comunicación, diseño de las comunicaciones, porque es un poco abstracto, pero ujú, justo eso era lo que quería, como no limitarme, porque yo de por sí no estaba tan segura como en qué dirección ir. Y bueno, encontré esto que era como, de verdad te enseñaban como de ilustración, tipografía, audiovisual, no sé, como diferentes áreas y luego ya uno puede ir encaminándose. Ok, entonces te dio como mucho chance de probar las diferentes áreas. ¿Y Sí, cuál te gustó más? sí, creo que cada semestre era diferente, como iba, porque eso también ha sido como algo que me costaba, ¿no? Como me gustan hacer muchas cosas, como cómo me decido por una, ¿no? Y siento que Ujú, no se trata de eso tampoco, ¿no? Como no es que elijas una y la tienes que hacer por toda tu vida, puedes igual siempre, sobre todo en el diseño, fusionar diferentes ujú. áreas
y creo que también lo divertido es eso, conocer un poco de cada una. Bueno, ya depende del diseñador, ¿no? Pero eso hace que al final tu proyecto también se pueda volver más rico, al fusionar disciplinas. Y creo que lo que más igual o sea, me disfrutaba era la ilustración. Ujú. Como siempre me guió en la carrera, sí, en los proyectos que elegía y así. Ilustración, por lo que dibujabas, por lo que te gustaba dibujar, ¿no? Sí, Yeah. sí, sí, ¿Y sí. tienes algún proyecto del que estés como súper orgullosa, digamos que hayas dicho como que no, ese fue mi masterpiece de alguna manera? Creo que a lo largo de la carrera, o sea, cada proyecto tiene como tengo un recuerdo especial, ¿no? Con cada uno, porque Ujú. uno aprende bastante pero como que el mejor, no sé el mejor, pero que como que más cariño le tengo es la tesis que hice, que era Yeah. como un tema cultural y fusionaba justo la ilustración y la danza y hablaba Mm, también sobre, o sea, mi tema fue las danzas peruanas, em, que siempre mis trabajos también han tenido un poco de relación, sí, o sea, con la cultura y la historia. Entonces aproveché en fusionar todo lo que me gustaba yeah. en mi trabajo y al final hice un libro con ilustraciones y también imágenes sobre la cultura y cómo la danza se ha ido desarrollando a través de los años y cómo el baile siempre ha Ujú. sido parte del país. Y luego también un video mostrando las danzas. Entonces, como hice un Ujú. poco de todo lo que me gustaba y Yeah. lo junté, sí. Ahí es que yo creo que también presentarlo ahí es otra parte de la experiencia, ¿no? Claro, O cómo es para ti, o sea, tú lo presentas y entonces ahí les ayudas a la gente como a experimentarlo, o es que los que están viendo, digamos, la presentación, la exhibición, como entran, interactúan y pues así lo sienten. sí, o sea, eso también fue interesante, cómo crear el espacio para el Ujú. espectador, para que Ujú. entienda o sí. Lo que hice fue, bueno, puse como una pantalla con Ujú. el video corriendo constantemente para que atraiga como la atención. Y el Ujú. libro era un poco como ya descubrir más a detalle la historia detrás de estas danzas, Ya. ¿no? Sí. Ey, ok. No, pues y es que en el libro que me contaste, pues es una mezcla muy, muy bonita, ¿no? Entre la parte gráfica, los colores, todo cómo interactúa Mm, entre sí. Y, por ejemplo, en los estudios llegó un punto en donde tú dijiste, sabes que no, esto no es lo mío, no sé si tomé la carrera como adecuada y tal, o siempre supiste que ahí era. creo que, bueno, como lo mismo que te decía que como tenía tantos intereses, creo que Ajá, era como por momentos complicado, decía como estoy haciendo lo que en verdad quiero, ¿no? ajá. Em, y en cuanto a la carrera, creo que lo más complicado era para mí la independencia que tenía en todos los proyectos, en todas las decisiones de mis trabajos. También, o sea, bueno, al menos en mi universidad, como nos daban, no nos daban, o sea, nos explicaban, pero teoría súper breve y Ujú. como no sé, los programas con los que trabajábamos también como breve porque querían que nosotros descubramos por nosotros mismos eh, todos los diferentes proyectos, ¿no? Entonces, que seamos de verdad auténticos en nuestro pensar y desarrollemos ideas propias y así, los proyectos eran como por eso complicados porque el profesor como que te daba feedback, pero a la vez no te daba feedback, o sea, era como, Ajá. te señalaba lo que estaba mal, por así decirlo, porque igual es subjetivo muchas veces, em, pero no te decía cómo mejorarlo. Entonces, eso, como Mm, tú pensar y ser autocrítico de qué puedo hacer mejor, qué es lo que quiere, no sé, mi cliente o qué necesita este proyecto, ¿no? Y ujú. también el no tomártelo personal, porque muchas veces presentábamos proyectos
que uno se ve reflejado a veces en el proyecto, ¿no? Ujú, Como lo ha hecho uno, y luego te dan un feedback que no es tan positivo como pensabas y ujú. te choca un poco a veces, ¿no? Como porque tú te imaginabas que era lo mejor que has creado y luego Ya. te dan como, no, esto está mal, y es como, tipo, sí, sí duele un poco, ¿no? Al principio, Ujú. pero aprender a llevar eso, y también aprender a expresar tus ideas, como explicarte el por qué hice esto, por qué elegí este color, por qué elegí esta tipografía, y de verdad como saber cómo justificar, por así decirlo. Que es Sí. mucho basarte en tus, bueno, reflexionar, ¿no? Y Ujú, entender cómo ser muy detallista en esa parte. Y si, bueno, tú como artista también siempre lo tuviste, o ujú. fue algo que sí fuiste aprendiendo cómo ser tan granular de alguna manera. Creo que, por ejemplo, o sea, porque, claro, el lado artístico lo tenía, pero el lado como gráfico no lo tenía tanto. Ya. Entonces, o sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, para lo gráfico sí hay que ser perfeccionista, sí hay que Ok. ser, y eso me costó también, como yo, por ejemplo, no sé, quería poner el texto como se me daba la gana, pero, por Ajá. ejemplo, estás haciendo una revista, obviamente no puedes, tiene que tener una estructura clara y que es coherente, eh, Ujú. entonces, eso también como atención, o sea, por más que tenía atención al detalle, era como otro tipo, o sea, de verdad ver como que no sé, todo esté alineado y estructurado y ese tipo de perfeccionismo, sí. Uf, que esa parte para un artista debe ser dura, como de sobrellevar, ¿no? Sí. Y Digo, por porque... ejemplo, sí, como muchas veces también uno quiere hacer como le dé la gana las cosas y justo somos diseñadores gráficos, ¿no? O sea, es otra cosa, ¿no? Si tienes un cliente con tal marca, con tal proyecto y necesita su público tal cosa, es como tienes que hacerlo así, no necesariamente porque a ti te gusta esta otra dirección. No, ahí tienes que, sí. Entonces, mucha como comunicación también con el cliente. Bueno, ¿a quién le estoy, no sé, a quién le voy a mostrar esto? ¿Quién es el que va a interactuar con este diseño como tal? ¿Y los clientes normalmente te dan libertad o es a veces muy como cuadrado? Bueno, depende, o sea, yo ahora soy diseñadora gráfica Ujú, y trabajo en se podría decir como, ay, es que es un poco de todo, pero bueno, es una marca todo. súper, o sea, con un diseño súper establecido, con Ujú, clientes súper establecidos que tiene que seguir ciertas reglas. ujú, Entonces, los productos, las campañas que hacemos, eh, no pueden escaparse mucho de eso. Entonces, ahí no hay mucha libertad. Por más que, no sé, cada campaña sea diferente o cada producto sea diferente, tiene que seguir con ciertas métricas. ujú, Y eso sí, como eh, quita un poco de posibilidades, pero depende, ¿no? O sea, de ahí también si trabajas en una agencia de diseño y tienes un cliente que en verdad quiere apostar por tu creatividad y por tu ujú, propuesta, ya es como tienes bastante libertad de hacerlo, ¿no? Es como depende de por qué área vas ujú. em, y sí, qué rol cumples, ¿no? En el diseño. Claro. Claro, porque Kefa, por ejemplo, es un como premium, o sea, una marca como muy, Ujú. creo que estética, o sea, tiene muchos, no sé, o Sí. sea, es muy, reconoces el diseño en diferentes cosas que hacen. ¿Te han dejado en algún proyecto hacer un poquito más creativa? O sea, salirte un poquito de ese esquema o siempre es como igual? Sí, o sea, como siempre tenemos que mostrar que somos de alta calidad, entonces sí hay Ujú, como ciertas regulaciones, pero por ejemplo tienen diferentes restaurantes, ¿no? Y uno de esos restaurantes es para un público más joven, moderno, por así decir, y quieren atraer a ese público, ¿no? Entonces, por ujú, ejemplo, para el menú me dejaron diseñar algo mucho más ilustrativo, con muchos más colores,
más fresco, por así decirlo. Y ahí tuve mucha más libertad, porque también confiaban en mi ojo de creativo y en que también soy joven, eso se me puede identificar. Eh, y sí, también funcionó bien, entonces eso siempre depende del público, ¿no? Como orientarse a eso, pero eso no lo podría hacer, por ejemplo, con el menú del restaurante principal, porque ahí el público Ya, es totalmente otro, ¿no? Ahí sí hay que seguir otras reglas. uf, claro. Oye, y a la final, por ejemplo, en un futuro, si te quisieras quedar aquí en Kefa o si es que, digamos, vas ya más a independizarte o trabajar con clientes un poquito más creativos, debe ser duro la parte de mostrar el portafolio y de decir, bueno, este es mi trabajo, a ver si yo te puedo representar de alguna manera, ¿no? Sí, ¿O qué sí. opinas? En general todo el tema del portafolio es complicado, ¿Por qué? porque muchas veces uno no sabe qué mostrar o es muy autocrítico y dice como que este proyecto no, en verdad no vale tanto la pena, o no sabe mucho cómo presentar su trabajo, porque a Ujú, veces has hecho algo súper chévere, pero no sabes cómo presentarlo correctamente, cómo vender tu idea, por así decirlo. Y, y creo que, bueno, depende de qué quieres hacer con el portafolio, ¿no? También siempre, ujú, si por ejemplo es para postular para trabajos, en qué tipo de área te quieres ujú. enfocar, es un portafolio diferente, o sea, siempre está como en constante cambio y Ya. desarrollo. Eh, sí, no sé si me perdí con la pregunta ahora. ¿Cuál era? No, no, era justo eso, o sea, como se me hace súper interesante porque te toca por cada cliente como individualizarlo completamente, ¿no? Pero, por ejemplo, tú también has vendido cuadros y pinturas y de alguna manera, o sea, siento que eso es vender un poco tu idea. ¿Crees que es parecido o no tanto? ¿Cómo te vendes tú como profesional? Mm, bueno, o sea, es que van un poco de la mano porque, por ejemplo, ahora en mi portafolio de diseño gráfico también mostraba proyectos de ilustración, porque son Mm, parte también de mi identidad y de cómo trabajo yo los proyectos, ¿no? ujú, Eh, pero creo que para el lado ilustrativo es como no explicas tanto, es como muestras, y en cambio en el mm, diseño, no sé, hay que explicar, ¿no? Y dar números y decir, no sé, con el cambio de logo, con el cambio de paleta de colores se logró, eh, no sé, llegar a más clientes, se ah, logró, o sea, tienes que también mostrar que da resultado tu diseño, porque al final es eso, ¿no? Tienes un fin con el diseño. ajá. Eh, Pero, ¿cómo prueban esas las marcas? Porque digo, digamos, yo como empresa, si te contrato como diseñador y digo, bueno, vamos a probar un nuevo logo o vamos a hacer un rebranding, no es como que puedo sacar, digamos, todo el nuevo diseño y después decir, no, espérate, el anterior funcionaba mejor, ¿no? ¿O Ujú. cómo funciona? Bueno, ahí te guías por los números, o sea, si cambias el diseño del producto o el diseño de la marca y vende mucho más, es un Ujú, símbolo. Claro, tampoco es tan claro como eso, ya. pero sí, no sé, por ejemplo, ahora en el ejemplo de este menú Ujú, que actualiza, que rehice, este, vendían más. O sea, no, justo como que en la parte del medio estaba el menú, que era como un menú de 4 menús y era como el más caro, pero la gente como abría justo directamente esa página y compraba, o sea, pedía eso de frente para como ahorrarse el tiempo y justo lo traía. Entonces ahora como vendían más esa propuesta que antes casi que nadie se pedía porque ya. no lo encontraban o estaba en la última página y no. Y ahí también puedes medir el éxito de tu nuevo diseño. Buah, eso es súper interesante. Sí, porque a la final si no funciona no pasa nada, ¿no? O sea, lo regresas, pero a la final sí funciona y es algo tan simple como decir, se abrió en esa página y es como la experiencia que le va a dar a la Ujú. persona.
Qué cool. Oye, y por ejemplo, si ahorita un chico te pregunta como, bueno, estoy pensando en estudiar diseño gráfico, ¿qué le recomendarías? O sea, como, ¿qué te hubiera gustado que alguien te diga cuando tú empezaste? Eh, Primero que nada, creo que conocer la carrera, o sea, saber que existe. Eh, sí, y que abarca, o sea, porque siento que no es tan eh, conocido lo que abarca y lo que puede Ya. lograr llegar a ser, Ujú. que es una carrera que abarca mucho. Puedes llegar a los clientes y em, me hubiese gustado que, creo que más que nada también ver proyectos reales, ¿no? O sea, como qué, qué exactamente se puede lograr. Y el simple ejemplo es, por ejemplo, las marcas, ¿no? O sea, Nike, por ejemplo, Adidas, o sea, todos tienen una imagen muy clara, un Ujú. branding muy bien hecho y que una marca necesita eso para crecer, para crear una audiencia. Ya. Eh, pero eso es como un área, ¿no? De ahí, Ujú. no sé, las campañas, otra área, los videos audiovisuales, animación, Ujú. ilustración, de ahí las revistas, libros, publicidad, o sea que en verdad se puede ir por cualquier ámbito y Súper estar, interesante. Ajá. sí, moviéndote ahí. Claro, porque digo, hay para todos, ¿no? O sea, si te quieres ir más a la parte de... También, por ejemplo, ustedes también diseñarían cosas como animaciones comerciales, algo así, o sea, como Ujú. hacia la parte cinematográfica, o eso es una carrera completamente diferente. Eh, o sea, por ejemplo, para redes sociales también, Ok. eh, sí. O fotografía también es una rama. eh, Ah, pero ahí ya depende mucho de el diseñador y hay diseñadores que sí se especializan solo en una cosa, ¿no? Por ejemplo, ujú. tipografía y diseñan tipografías, este, y se la pasan Tipografía todo es como las, con lo que ya, ok, tipeas ¿cómo se llaman los fondos? Ajá, y ya, em, wow. como que puedes ser un diseñador muy completo y como en el sentido de que pruebas un poco de todo, o puedes Ujú. enfocarte solo en una cosa y como que ser muy pro en esa Sí, cosa. exacto. Y que todo es válido, ¿no? Ajá. Yo, por ejemplo, ahora en el trabajo sí hago un poco de todo. Ujú. eh, no absolutamente, por ejemplo, fotografía y video, animación no hacemos, Tanto. eh, pero sí, este, Y di tú que, no sé, por ejemplo, en un futuro, ¿cuál sería como tu proyecto así de sueños? Que digas, realmente esto es lo que quiero. O sea, como me encantaría diseñar esto. O para esta marca también es válido. ujú. Ujú. Eh, creo que en verdad todavía estoy en ese camino. Eh, Estoy, sí, cada día descubriendo más lo que me gusta y Ujú. siento que sí volver a conectar con ese lado más también de la danza, por ejemplo, Ujú. eh, o crear un espacio cultural, creo que sería mi sueño, como tal vez Wow. un espacio para no sé, donde hayan presentaciones, donde la gente se encuentre a disfrutar, no sé, como una galería o un espacio de conexión. Sí, Ujú. pero ¿cómo? No sé, todavía exactamente no El sé. cómo está para el futuro. Creo que mientras uno Sí, siempre puedes soñar grande, la verdad. pero ahora mi Sí. proyecto más próximo es volver a ilustrar y volver a compartir, sí, mi arte, pero también como trabajando y siguiendo aprendiendo sobre, sí, sobre mi carrera. No, válido, válido. O sea, digo, realmente es de empezar y es volver a la raíz. A veces siento yo de por dónde empezó el amor a la carrera.
Tú, y Ujú. por ejemplo, ahorita de los chicos, ¿no? Como tú como mentora, ¿qué te pueden preguntar? ¿En dónde crees que les puedes ayudar un poquito más? Bueno, creo que lo principal es que me voy a poder tomar el tiempo de escucharlos Ujú, y ordenar un poco sus ideas, ¿no? Y creo ujú, que, o sea, cada idea es válida, cada idea debe ser escuchada y demostrarles que no hay como un solo camino, que en verdad puedes probar un poco de todo y que ningún sueño es loco, o sea, que todo es ujú, posible, que hay que tomar, o sea, que hay que decidirse y seguir, ¿no? Perseguir el sueño. em, y sí, intentar guiarlos bueno, en lo que conozco, que es el diseño, un poco la ilustración y este mundo así creativo. también en la parte dura, ¿no? Porque al final tú ahorita estás en Alemania, entonces toda la transición, digo, la creatividad que uno aprende o que uno vive en Latinoamérica, en Perú, en Ecuador, por ejemplo, y en Alemania es un poquito diferente, ¿no? O sea, hay más, tienes que adaptarte un poco más. Pero ¿cómo fue tu experiencia? Tal vez como para también terminar cambiando de país y empezando en otro. Bueno, sí fue, o sea, sí fue bastante valiente la decisión, como si fue cambiar totalmente mi vida, mi día a día, pero súper contenta de haberlo hecho y bueno, también tuve la facilidad de que estuve en un colegio alemán y ahí aprendí Ujú, alemán y luego hice el bachillerato y por eso pude postular a la Universidad Alemana. ujú, Eh, pero sí también es un cambio, o sea, es aprender a estar en una nueva cultura, aprender cómo, sí, cómo funcionan las cosas y también adaptarte, ¿no? ujú, Al nuevo país sin imponer, o sea, sin dejar de ser quien eras antes, pero tampoco como imponiendo quién, o sea, tu cultura y no, sin ujú. encontrar un punto medio y sí. No, pero es súper chévere. ¿Y tú crees que te ayudó a la creatividad o más bien como te demoró volver a sacarla, como mudarte a Alemania? Creo que sí me ayudó, Mm, como que, o sea, nacieron ideas nuevas y también cambió un poco mi estilo. ujú, Y creo que cuando estoy bajo mucho estrés, ahí sí es cuando la creatividad baja un poco. mm, ujú, Pero sí, en general también en la universidad, como conocer diferentes personalidades, diferentes proyectos, ahí aprendes un montón. de las diferentes Sí. personas, sí, cultura. Obvio. Ok, no, no, cool. Mil gracias igual por tomarte el tiempo. No sé si quieres añadir alguna otra cosa. Em, Eh, bueno, que también siempre hay un poco de miedo de elegir una carrera más creativa, ¿no? Por ejemplo, también en mi caso fue así también como no prefieres estudiar administración o como algo más conocido, ¿no? Ajá. Y sí lo consideré bastante y sí fue uno de mis miedos como pero me atreví y en verdad estoy muy contenta y creo que también eso es importante, como Ujú, escucharte y de verdad hacer lo que está bien para ti, ¿no? Y hacerlo bien, ¿no? O sea, demostrar que sí es la decisión correcta para uno mismo. Sí. wow. Y yo creo que ahí acabaste con un mensaje súper cool porque siento que esa función la sentimos todos, ¿no? O sea, Ujú. bueno, lo mejor o tal vez lo más seguro es lo de acá y realmente es lo que yo quiero. Si no, en especial creo que con la connotación, o bueno, con cómo te venden las artes, que te venden con que es mucha incertidumbre y una vida como también muy difícil y tal. Creo que es muy importante confiar en uno mismo. Entonces, muy, muy cool Sí. el mensaje igual. Sí.